Hola amigos, bienvenidos a la lección número 18. ¿Cómo identificar variables que son inversamente proporcionales? Al término de esta lección podremos resolver preguntas como la siguiente. Un auto anda durante 8 horas a 100 km por hora. A 800 km por hora, ¿cuánto demora un avión en recorrer la misma distancia que el auto? Comencemos. El primer concepto que vamos a revisar es cómo identificar variables que están en proporción inversa. Supongamos que se necesita imprimir 60 afiches. Para esto vamos a usar una impresora. Y supongamos que el rendimiento de esta impresora es 60 ppm. ¿Qué significa esto? 60 páginas por minuto. Entonces pregunta, ¿una impresora en cuánto tiempo imprime los afiches que necesitamos? Muy bien, esta impresora necesita 1 minuto. ¿Y si ahora usáramos dos impresoras, en cuánto tiempo imprimirían los 60 afiches? Muy bien, ahora como son dos impresoras, necesitan la mitad de tiempo, es decir, 30 segundos. ¿Y si ahora tuviéramos tres impresoras? ¿Cuánto tiempo demorarían? Muy bien, dado que ahora hay tres impresoras, el tiempo que van a demorar es el mismo que ocupaba una, pero ahora repartido en tres. En otras palabras, no van a demorar 1 minuto, sino que 20 segundos. Escribamos esta información en una tabla. Si ponemos I de impresora y T de tiempo, teníamos que una impresora demoraba 60 segundos o 1 minuto. Si ahora teníamos dos impresoras, el tiempo que demoraba una impresora se tenía que repartir en dos, es decir, iba a demorar 30 segundos. Y si ahora teníamos tres impresoras, el tiempo que demoraba uno se iba a repartir en tres. Por ende, las tres impresoras iban a demorar 20 segundos. En este ejemplo tenemos dos variables, que son la cantidad de impresoras y el tiempo que demoran en imprimir los afiches que necesitamos. Y analizando esta tabla nos encontramos con que estas variables son inversamente proporcionales. Pues bien, ¿qué significa esto? Si observas la cantidad de impresoras a medida que fue aumentando, el tiempo de impresión fue disminuyendo. Pero no de cualquier forma. De una impresora a tener dos nos fuimos al doble. Sin embargo, su tiempo de 60 a 30 segundos se fue a la mitad. También de una impresora a 3 nos fuimos al triple. Sin embargo, el tiempo se fue a su tercera parte. Entonces, dos variables son inversamente proporcionales. Cuando una de ellas es aumentada por un factor, la otra es dividida por ese mismo número. Ahora, si aumentáramos la cantidad de impresoras y tuviéramos 12 impresoras, ¿cuánto tiempo demorarán en imprimir los 60 afiches? ¿Qué debemos hacer para encontrar el tiempo que demoran las 12 impresoras? Muy bien, de una impresora a 12 impresoras lo que hemos hecho es amplificar por 12. Entonces su tiempo ha de repartirse en 12 partes iguales. Entonces la respuesta no es nada más que 60 dividido en 12. ¿Qué número es? Muy bien, es 5. Esto significa que 12 impresoras demoran 5 segundos en hacer todo el trabajo. Otra manera de resolver este tipo de problemas es usando la regla de 3 inversa. Pasemos a ver ese concepto. Considera los datos de la tabla. Como puedes observar, a medida que la cantidad de impresoras va subiendo, el tiempo que demoran de impresión va disminuyendo. Sin embargo, hay algo que no cambia. ¿Puedes descubrir qué cosa es? Muy bien, lo que no cambia es la multiplicación de la cantidad de impresoras con el tiempo que demoran. Claro, si multiplicamos hacia abajo, 1 por 60 nos da 60. 2 por 30 también nos da 60. 3 por 20 también nos da 60. Por lo tanto, si hubiéramos llamado X al tiempo que demoraban las 12 impresoras en imprimir todo el trabajo, lo que tenemos es lo siguiente. 12 por X va a ser igual a la multiplicación de cualquier valor de la variable Y con su correspondiente valor de la variable T. Por ejemplo, 3 por 20. Resolviendo nos queda que 12 por X es igual a 60. 12 pasa dividiendo y de esta forma encontramos que X valía 5. Bien, ahora que ya sabemos qué significa que dos variables estén en proporción inversa y sabemos la regla de 3 inversa, veamos algunos ejemplos. 1. Identifica si las siguientes variables son inversamente proporcionales. A. Un número y su mitad. Si denotamos por n al número y por m su mitad, veamos algunos valores. Por ejemplo, si el número fuera 6, su mitad es 3. Si el número fuera 12, su mitad es 6. Si el número fuera 18, su mitad es 9. Ahora, para ver si son inversamente proporcionales, vemos que de 6 a 12,
nos fuimos al doble. Y de 3 a 6 también nos fuimos al doble. Y esto no podía ocurrir porque si una variable se iba al doble, la otra debía irse a la mitad. Así que estas variables no están en proporción inversa. B. La velocidad de un automóvil y el tiempo que demora en recorrer cierta distancia. Llamando a la velocidad del móvil como b corta y el tiempo que demora en recorrer cierta distancia lo llamamos t, tenemos lo siguiente. Supongamos que cuando el automóvil va a 120 km por hora, demorase 1 hora en recorrer toda la cierta distancia. ¿Qué pasaría si ahora fuera a la mitad de la velocidad, es decir, a 60 km por hora? Lo razonable es que ahora demore el doble de horas. Y de esta manera nos damos cuenta que cuando la velocidad baja a la mitad, el tiempo que demora se va al doble. Por lo tanto, la variable velocidad con el tiempo sí son inversamente proporcionales. 2. ¿En qué tabla se muestran variables que sean inversamente proporcionales? En la primera tabla vemos que de 2 a 6 se fue al triple y de 3 a 1 se fue a su tercera parte. También de 3 a 6 se fue al doble y de 2 a 1 se fue a la mitad. Esto nos dice que las variables de la primera tabla están en proporción inversa. En la segunda tabla vemos que de 8 a 4 se fue a la mitad y de 3 a 6 se fue al doble. Vamos bien. De 8 a 2 vemos que se fue a su cuarta parte y de 3 a 9 vemos que se fue a su triple. Por lo tanto, en esta tabla no hay relación inversa. 3. 4 personas pueden pintar una pared en 3 horas. ¿Cuántas personas, trabajando al mismo ritmo, pueden pintar la misma pared en 2 horas? Notemos en primer lugar que si tenemos el doble de personas, naturalmente van a demorar la mitad de tiempo. Esto nos dice que la cantidad de personas con el tiempo de trabajo son inversamente proporcionales. Esto lo resolveremos usando la regla de 3 inversa. El problema nos dice que 4 personas demoran 3 horas. O sea que 4 por 3 va a ser igual que si multiplicáramos la cantidad de personas incógnitas que no conocemos con el tiempo que deben demorar en trabajar por 2. Resolviendo la ecuación nos queda que 12 es igual a 2x. 2 pasa dividiendo, de esta forma x nos da igual a 6. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es 6 personas. Bien, luego de haber revisado estos ejemplos, pasemos a ver la pregunta inicial. Primero veamos si las variables de este problema son inversamente proporcionales. En este caso, las variables son el tiempo y la velocidad. En el problema nos dice que el auto durante 8 horas anda a 100 km por hora y recorre cierta distancia, pero el avión va mucho más rápido. Naturalmente que si la velocidad fuera el doble, demoraríamos la mitad del tiempo. Esto nos dice que las variables b y t están en proporción inversa. Por lo tanto, para resolver este problema podemos usar la regla de 3 inversa. 8 horas multiplicado por su velocidad va a ser igual al tiempo desconocido yendo a una velocidad de 800 km por hora. Resolviendo esta ecuación nos queda que 8 por 100 es 800 y aquí nos queda 800x. No es necesario pasar dividiendo porque esta ecuación dice que 800 por qué número es 800 y la respuesta es 1. Por lo tanto, el avión yendo a esta tremenda velocidad solamente demora 1 hora. Y es natural que demore 1 hora porque la velocidad del avión es 8 veces más rápida que la del auto. Entonces el tiempo que iba a demorar es la octava parte. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.